Bueno, una de las personas que vivió más de cerca todo aquello es Joaquín Ibancos. Era abogado de Ruiz Mateos, lo fue durante 27 años su mano derecha y después encabezó el pleito contra sus hijos por esa nueva Rumasa. Señor Ibancos, buenos días. Sí, hola, buenos días. 40 años ya, y usted estuvo ahí muy cerca, incluso también acabó siendo también, bueno, pues condenado a raíz de todo aquello a 1 año de prisión, después por otros motivos con la familia a 2, o sea que podemos decir estuvo muy cerca del fuego y en cierto modo se quemó también, ¿no? Efectivamente, yo fui abogado del padre, eh, estuve en la expropiación, era en una empresa que acababan de comprar ese mismo año y no lo conocí hasta 1 año después de la expropiación a él personalmente. Luego, bueno, pues eh, yo era partícipe de que se había cometido una injusticia con la expropiación, luché junto a él para recuperarlo. Él hizo una campaña, lo que él llamaba guerrilla, de estar en todos los medios para que el tema no se olvidara. Llegó a ser parlamentario europeo. Bueno, el juicio de Rumasa fue absuelto, donde se declaró que no existían las deudas que decía el gobierno que existían cuando expropiaron. Y la cuestión es que pese a ganar el juicio de Rumasa y ganar incluso en Estrasburgo el juicio donde Estrasburgo requirió al Estado español para que se devolviera, pues el Estado español lo único que hizo es decir que lo había hecho mal, pero que no lo volvería a hacer. Entonces, Señor bueno, Ibancos, ustedes siempre han defendido que, bueno, que las cuentas estaban bien. Ha habido argumentos también que decían, bueno, quizá la expropiación se tomó la decisión en aquel momento, pero quizá fue una decisión demasiado contundente, pero que el grupo tenía problemas financieros, que hacía aguas, que los bancos, si caían, podían acarrear serios problemas. Esto era así. sí, sí, pero luego en el juicio, lo que se llamó el juicio de Rumasa, fueron absueltos porque, por ejemplo, la deuda que decían que tenían no era solo con la seguridad social. Y el 80% de esa deuda que había era de Galerías Preciados que se había comprado el año anterior. O sea, no era ocasionada por Rumasa. Y el gobierno había dado el visto bueno a que se adquiriera Galerías Preciados, que se pagó con inmuebles de todas las compañías. Es decir, que no era una deuda generada, fue una decisión política. Habían llegado los socialistas al poder por primera vez en 40 años y tenían que hacer como habían hecho en Francia y en Portugal, que era nacionalizar el sistema financiero del país. Aquí no lo hicieron, les convencieron que ya eso estaba pasado de moda, todo el sistema financiero, y que expropiaran a Rumasa, que tenía 20 bancos, que tenía la abeja puesta en un montón de edificios de toda España. Y bueno, pues fue una decisión política porque difícilmente el gobierno socialista que había llegado en octubre iba a saber en enero que las empresas estaban mal, no se sabía. Y más cuando la última empresa que se compró era Fidecaya, que era como un banco que había en aquella época, y el visto bueno lo dio el Banco de España. Con lo cual, si hubiera estado mal, nunca jamás el Banco de España hubiera dado el visto bueno a la adquisición de Fidecaya. Señor Ibancos, lo que pasa es que todo ese esfuerzo que hizo Ruiz Mateos, porque no se olvidara aquello, por intentar limpiar su nombre al máximo, se torció cuando en 2011 la familia, bueno, él ya estaba más apartado, pero se le utilizó a él para promocionar Nueva Rumasa y ahí se quedaron atrapados miles de inversores. Usted defiende a una parte de ellos, se les prometía un 8% de rentabilidad por unos pagarés. La CNMV, quizá no con la contundencia o la fuerza con la que tendría que haberse hecho escuchar, pero advirtió que ese negocio no era viable. Y al final la imagen de Ruiz Mateos quedó también manchada definitivamente por eso. Claro, claro, son dos etapas. Una fue una injusticia que cometieron con él y que él luchó para corregirla. Y luego otra etapa, en el 2004 ya está enfermo, ya tiene Alzheimer y bueno, Parkinson, y ya no rige. Entonces los hijos toman el control de las empresas y en el 2009 tienen una idea, en fin, de los pagarés, de emitir pagarés y en contra de los ejecutivos que estábamos en Rumasa,
y bueno, nos fueron apartando a todos y sacaron los pagares. Esos 450 millones aproximadamente que recaudaron nunca jamás han aparecido, desaparecieron y no fueron destinados a las compañías. Entonces, por un lado, hubo una injusticia que se hizo contra Ruiz Mateos padre, y luego los hijos en unas semanas, con esta aventura de los pagares, de la emisión de pagares y la captación de fondos y el destino que nunca se ha sabido dónde ha ido, bueno, pues con eso se cargaron toda una lucha de 30 años de su padre. Desde luego, una historia que da para seguir hablando mucho más. Joaquín Ibancos, muchísimas gracias por atendernos. Hasta otro día iremos averiguando a ver cómo va también ese proceso de Nueva Rumasa, que todavía continúa. Gracias. Todavía no hay fecha de juicio y extrañamente lo último que ha dicho el tribunal, o sea, que el juicio no se ha celebrado porque no tienen una sala lo suficientemente grande y la tienen que hacer. O sea que de momento hay alguien que lo sigue protegiendo dentro de las instituciones de la justicia española. A ese tema. Muchas gracias. Hasta otro día. Adiós, hasta luego.